pero también algunos de los textos más descontextualizados. Y qué bueno que podamos estar con nuestros ojos puestos en Juan a partir de el versículo 14 del capítulo 3. Pero antes de esto, quiero recordar un ejemplo que nos va a permitir visualizar un poco más la comprensión de este texto. La física moderna actualmente se enfrenta a una paradoja semejante a lo que tal vez puede ser la comprensión de algunos de los aspectos más complejos de la fe. Y esto, por ejemplo, es que hay una evidencia convincente en el apoyo de la teoría de que la luz consiste de ondas. La luz consiste de ondas. Pero a la misma vez existe una evidencia tan convincente como la anterior en el apoyo de la teoría de que la luz consiste en partículas. Entonces no es claro cómo la luz puede consistir de ondas y de partículas simultáneamente, pero la evidencia existe. Existe evidencia de que la luz son ondas y son partículas. Entonces no se puede decir que la luz solamente son ondas, o no se puede decir que la luz solamente son partículas, sino que consiste de partículas y de ondas. Ninguna teoría contradice a la otra, sino que las dos juntas definen lo que es la luz. Y entendiendo esto de la luz, el amor de Dios solamente puede ser comprendido en su contexto. Y una de las cosas que vamos a ver en este texto es que vamos a comprender la dimensión del amor de Dios a la luz de ver el objeto del amor de Dios. Entonces nosotros no podemos comprender la dimensión del amor de Dios si no nos damos cuenta de el objeto del amor de Dios. Entonces, al igual que la luz, el amor de Dios se proyecta como la luz en una dimensión infinita hacia su objeto, y las dos cosas conforman lo que nosotros como creyentes podamos tener como la comprensión de lo que es el amor de Dios. Thomas Boston, en un informe del cielo, uno de sus textos más famosos, dice que el Evangelio es un informe del cielo, y de ahí denominé el sermón de hoy, un informe o el informe del cielo. El Evangelio para Thomas Boston es como un informe de lo que el cielo dice acerca de Dios mismo. Es un informe para ser creído, en el cual nosotros debemos de confiar para salvación, y es el informe de un acto de gracia y de bondad de Dios a favor de los pecadores, y de un Cristo crucificado listo para unirse con los pecadores. El Evangelio es esto, es el informe de lo que en el cielo se produjo para solucionar el problema de salvación de una humanidad condenada por sus pecados. Y es el informe de un acto de gracia, un acto inmerecido, impulsado por la bondad de Dios a favor de nosotros los pecadores. Y tiene como objetivo un Salvador, un Mesías crucificado por nuestros pecados, listo para unirse con pecadores que no lo merecían. El Evangelio nos muestra muchas cosas, pero sobre todo el Evangelio, la historia de Jesús, que es el centro de la vida cristiana, nos muestra cómo Dios nos ve. Nos muestra y nos enseña que a pesar de nosotros mismos y lo que Dios piensa de nosotros, Él nos salva por gracia, y nos lleva también a desesperarnos de nosotros mismos, a querer buscar una esperanza, a querer buscar una salvación. Así que el Evangelio no es la Biblia. El Evangelio no son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios.
El Evangelio es la forma en la que el Dios santo, que exigía un pueblo santo, busca la manera de resolver su unión con un pueblo que no es santo y que por el contrario lo ofendía todo el tiempo. Y como ese pueblo, en lugar de amarle como su Padre y Creador, le ha desobedecido en todas las cosas. Y que tiene un problema grave, y es que Dios está airado con ese pueblo, como tú y como yo, que no hemos vivido conforme a lo que Dios desea. Y el Evangelio es como Dios, sin dejar de exigirle a nuestra vida lo que deberíamos de vivir con respecto a Él, se busca la manera de hacernos justos delante de Él a través de Cristo. El Evangelio es como Dios se hace hombre para reemplazar a un hombre y a una mujer como tú y poner a Cristo en tu lugar, para que cuando tú confíes en Él, entonces Dios pueda ver en tu lugar, en lugar de un pecador que actúa todo lo opuesto a Él, a Cristo. Y por gracia nosotros somos aceptados delante de Dios, por lo que Dios hace a través del Evangelio. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios, nos cuenta quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus normas y qué quiere de nosotros, sus criaturas. Nos dice también que le debemos nuestra existencia y para bien o para mal estamos siempre en sus manos, bajo su mirada, y nos hizo para adorarle, para servirle, para expresar nuestra alabanza y para vivir para su gloria. Y por esa razón necesitamos conocer más acerca de cómo funciona el amor de Dios para reconciliarnos con Él mismo, saber más del Evangelio, saber más de cómo funciona y saber más del amor de Dios para nosotros a través de Cristo. Así que vamos a ver Juan 3:16 como el centro, pero vamos a ver desde el versículo 4. Juan capítulo 3, versículo 4. Versículo 14, perdón, Juan capítulo 3, versículo 14. En el contexto, el Evangelio de Juan fue escrito a unas personas que nacieron en una cultura judía, así que la mejor manera de expresar o explicarle a esas personas acerca del Evangelio era con historias que ellos conocían, con historias que ellos ya entendían. Pero como nosotros no somos judíos, hoy vamos a tener que estar atentos a la historia que Juan usó para explicar lo que significa el amor de Dios en Juan 3:16. El texto que vamos a ver está a partir del versículo 14. Vamos a leer juntos toda la porción y después la vemos por sus unidades. Dice el versículo 14, la palabra de Dios. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Esta es la palabra del Señor y yo quiero rogarte que podamos orarle a Él para que nos ayude a comprender una dimensión balanceada del amor
que no sea mi comprensión ni la tuya, sino que sea la comprensión bíblica de lo que es el amor de Dios para con su pueblo. Señor, necesitamos urgente tu presencia en este lugar. Es el momento en donde tú decides exponer tu palabra a tu pueblo. Necesitamos ver nuestra condición caída, Señor, la forma en la que podemos desfigurar tu amor, la necesidad que tenemos de entender que tu amor no es un amor alcahueta, pero tampoco es un amor legalista. Señor, tu amor es un amor que ha salvado para que no nos perdamos. Y, Señor, solamente tu revelación hoy oramos para que tu Espíritu Santo hoy traiga entendimiento de lo que significa el amor de Dios para con nosotros. Señor, te necesitamos, te rogamos que por favor nos reveles la dimensión, la profundidad, la riqueza de tu amor por tu pueblo en la cruz. Gracias por este tiempo, Dios. Amén. Durante este tiempo vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a comprender el amor de Dios. Y lo primero que vamos a ver en este texto y que este texto quiere mostrarnos a través de la vida de Juan es que así como el Evangelio es un informe, este texto es como un informe del grado del amor de Dios. El primer punto es el informe del grado del amor de Dios. El segundo punto será que nosotros necesitamos ver que así como hay un informe del grado del amor de Dios, hay un informe acerca de nuestra salvación. Este texto nos va a dar un informe acerca de nuestra propia salvación. Y por otro lado, vamos a ver en el tercer punto que hay un informe de nuestra propia realidad. Entonces, vamos a ver un informe de la dimensión del amor de Dios, un informe de nuestra salvación que va a hablar acerca del objeto del amor de Dios, y por otro lado vamos a ver un informe de nuestra propia realidad. Entonces, vamos a empezar por el primer punto acerca de cómo este texto es un informe acerca de la dimensión o el grado del amor de Dios. Vamos a verlo en el versículo 14 al 16. La palabra de Dios dice así. El versículo 14 al 16 dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siendo este uno de los textos más conocidos, vamos a tener el desafío de enfocarnos en la premisa de hoy. Y lo que hoy quiero que nosotros aprendamos durante este tiempo, alejándonos tal vez de lo que hemos aprendido durante tiempo atrás, es que procuremos asombrarnos por el grado y el objeto del amor de Dios y cómo eso nos lleva a vivir y a disfrutar de la vida eterna en Cristo hoy, ahora. Procurar asombrarnos por el grado y el objeto del amor de Dios te lleva a vivir y disfrutar de la vida eterna en Cristo hoy, ahora. Y entendiendo esto, de cómo el asombro por el amor de Dios nos lleva a disfrutar de la vida eterna en Cristo hoy, necesitamos entender por qué podríamos asombrarnos de esto. ¿Por qué el amor de Dios es asombroso? ¿Por qué este informe del cielo de cómo Dios soluciona el problema entre Él y los pecadores debería ser asombroso para nosotros, cautivar nuestras conciencias y anhelar y disfrutar de vivir una vida eterna desde ahora? El versículo 14 dice como una explicación en las manos de Juan: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Así que la ilustración que está usando Juan para que tú y yo podamos entender la dimensión del amor de Dios está en Números 21, 4 al 9, en donde Dios a través de Juan está tratando de enseñarle a los creyentes en ese tiempo
que así como esa escena que sucedió con Moisés, así mismo va a ser el amor que Él manifiesta a su pueblo a través de Cristo levantado en una cruz. Y para entender esto cómo funciona, vamos a tener que ir a Números 21, 4 al 9. Y para poner un poco de realidad a esta cita, tenemos que recordar que en Números el pueblo de Dios ha pasado por una promesa en la que ha sido liberado de Egipto, y donde poco a poco Dios ha compartido con ellos sus intenciones de llevarlos a la tierra prometida. Ha mostrado su poder para liberarlos de el faraón, el imperio más importante de la época, con milagros, prodigios. Abrió el mar en dos, una nube les cubría en el día en medio del desierto, una columna de fuego les protegía en la noche, iluminaba su camino. Pero dice que en el versículo 21, 4, 9 hay algo que venía pasando en el corazón del pueblo de Dios. Y esta escena nos va a ayudar a entender por qué Juan está citando esta historia, para enseñarle y mostrarle a los judíos, pero también mostrarte a ti hoy por qué debe ser asombroso para ti el amor de Dios. Y antes de comenzar esta historia, yo quiero rogarte que te hagas una pregunta. ¿Estás asombrado por el amor de Dios? ¿Vienes aquí deseoso de cantar y adorar a Dios por la manera en la que estás asombrado por cómo Dios te ha amado a pesar de que eres un pecador? Y te preguntas todos los días: ¿por qué me amas, Dios? ¿Por qué me amas sin merecerlo? Comprendo, experimento, vivo tu amor. Si eso no es así, yo quiero que hoy tú, con un corazón humilde, alejando tal vez tu perspectiva de mi imagen, del rostro también de un pecador amado aquí, tú puedas rogarle a Dios que hoy, mientras profundizamos en la historia de Juan, tú hoy puedas pedir a Dios y rogar mientras escuchas en el fondo de tu corazón: Señor, muéstrame tu amor, asómbrame, revélame tu amor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 21, del 4 al 9, que el pueblo de Dios partió del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Mis hermanos, esta pausa, en los que quieran seguir el texto, está en Números 21, versículo 4 al 9. Esta forma de escribir, el autor de Números describe esta historia, y las historias de la Biblia son como un espejo en muchas ocasiones para nosotros. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Dios? A pesar de que había visto las maravillas de Dios y habían escuchado hacia dónde Dios los dirigía, miren lo que pasó con el pueblo. La palabra clave aquí para entender la dimensión del amor de Dios y el ejemplo que está dando Juan es que el pueblo de Dios se impacientó por causa del viaje. Versículo 5, el capítulo 21 de Números dice: y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Dios había liberado al pueblo de Dios de Egipto. Los había liberado de una esclavitud perpetua de por vida. Les había hecho su pueblo amado. Les había mostrado su poder sobre aquel que los esclavizaba. Les había adoptado como el único pueblo el cual Él decidió amar sobre la faz de la tierra, para bendecir, darle un lugar, que ellos pudieran ver su amor y su gracia. Pero en el camino este pueblo se impacientó. Y lo que nos narra este texto es que el pueblo habló contra Dios. El pueblo no estaba aburrido solamente de la situación, sino que el pueblo estaba renegando directamente contra Dios y echándole la culpa por la situación en la que se encontraba en ese momento. Y empezó a cuestionar a Dios. A pesar de ser el pueblo que Dios derramó su gracia y decidió escoger para bendecirle,
este pueblo empieza a cuestionar las decisiones de Dios. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? Y empiezan a juzgar a Dios y a decirle: tú nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. En lugar de confiar en que la razón por la que Dios les había sacado era para llevarlos a la tierra prometida, bendecirlos, mostrarles su bondad, su amor, ellos estaban diciendo: tú nos has sacado para matarnos en el desierto, matarnos de hambre. Aquí no hay agua ni comida, y además detestamos el alimento que tú nos das. El alimento era una comida que caía del cielo milagrosamente cada día, caía del cielo. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 que el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo. El Señor venía soportando la murmuración de su pueblo durante tiempos atrás. Y Dios envía serpientes. ¡Wow! Empezamos aquí como a comprender un poco más del carácter de Dios. Espero que podamos ir después de Juan al Antiguo Testamento. Nos permita comprender más acerca de quién es Dios. El versículo 6 dice que el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Las situaciones difíciles, las serpientes que Dios mismo había enviado, fueron un instrumento para que el pueblo de Dios se arrepintiera. Empezamos a conocer cómo actúa el Señor. Dios sabe que a veces las situaciones difíciles hacen que nosotros nos arrepintamos. Y Dios envía serpientes y este pueblo dice: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora, una serpiente de las mismas, y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Dios se buscó una manera de ilustrar lo que más adelante iba a hacer con su Hijo. Una creación que solamente tiene veneno dentro de sí, tal como las serpientes, fue reemplazada por una serpiente que venía desde el cielo, para que cuando las personas pudieran mirar a ese hombre tal cual, de la misma raza, así como la serpiente era de la misma raza de las serpientes que mordían, todo aquel que mirara en la cruz a ese Dios hecho hombre pudiera creer en Él y pudiera verle y pudiera entender lo que significó que Él muriera en nuestro lugar. Él muere por el veneno que nosotros tenemos a causa del pecado, y para que nosotros creamos en Él, Dios se encarna, nos muestra su amor, nos predica, cumple milagros, profecías. Y nosotros, al verle y al creer que Él ha muerto por nosotros, entonces somos sanos de nuestra peor condición de veneno, que es nuestro propio pecado, el que corre por nuestras venas. Así que lo que está usando Juan para que las personas a las cuales él estaba escribiendo puedan entender la dimensión del amor de Dios, es que nosotros podamos entender que así como Dios, en lugar de condenar a ese pueblo que reniega contra Él, envió la solución para que ese pueblo pudiera ser salvo, asimismo es contigo. Asimismo es con esas personas a las cuales Juan está escribiendo. O sea que Juan, en pocas palabras, te está diciendo hoy a ti, para que puedas comprender la dimensión del amor de Dios, al igual que el gráfico de la luz, es que para que tú puedas comprender la dimensión del amor de Dios contigo, tienes que comprender la dimensión de tu pecado y de tu ofensa contra Dios. Porque así como el escenario de el pueblo en Egipto y liberado,
Dios tiene aún que enviar las serpientes, y en medio de cómo ese pueblo reniega, envía la salvación. Asimismo somos nosotros. Juan lo que quiere decir es, somos iguales a ese pueblo. El humano, por más de que pase el tiempo, va a seguir siendo igual. El problema más grande, y desde Edén y hasta que Cristo vuelva, va a ser el mismo. El ser humano desconfiando de la bondad y el amor de Dios. Y no solamente esa desconfianza se convierte en incredulidad, sino que empezamos a renegar contra Él. Empezamos a quejarnos de nuestra realidad, de nuestra pobreza, de nuestra amargura, aún de nuestra incapacidad de conocerle. Y entonces nosotros necesitamos asombrarnos por la dimensión de ese amor, porque Dios no ama a personas que estaban buscándole. No, mis hermanos, Dios no te ama, y Dios no busca a humanos que están agradecidos por lo que Él es. Dios no busca a humanos que están contentos por lo que Dios ha hecho y por lo que les ha dado en su vida. No. Dios busca a su pueblo en medio de que reniegan contra Él. Dios busca a su pueblo en medio de la incredulidad. Dios busca a su pueblo entregado en su desconfianza, y por lo tanto en su idolatría, y por lo tanto en su pecado, y por lo tanto en todo lo que es nuestra realidad sin Dios. Entonces, por eso, cuando vemos el versículo 16, empieza con un porqué. Nosotros no le podemos contar a las personas porque de tal manera amó Dios al mundo, sin saber lo que significa la palabra por qué. Lo que está haciendo el texto aquí es indicar la ilustración de un pueblo que no cree, que está en pecado y que reniega contra Dios. Es decir, vemos la dimensión, vemos el grado del amor de Dios cuando entendemos el por qué. Cuando entendemos que Dios no ha amado a gente buena. Dios no ha amado a gente que aún conociéndole se agrada de vivir para Él. Dios, si tú has creído en Él, no te ha amado y te continúa amando porque tú seas merecedor del amor de Dios, sino todo lo contrario. Y a quienes está hablando Juan aquí no es a personas que no creen. Este es el versículo por excelencia para evangelizar. Pero lo que está diciendo Juan a los cristianos que en ese momento eran perseguidos es la importancia de que ellos puedan recordar a diario por qué ellos deben asombrarse del amor de Dios. Y es porque aún siendo ellos a quienes mismo Dios escogió para revelarse, ellos mismos son ese pueblo que reniega contra Dios por su situación. Entonces, al comprender la dimensión del amor de Dios, nosotros tenemos que viajar hasta hoy y ver con qué corazón viniste hoy a la iglesia. Ver mi propio corazón necesitado de transformación para poder exponer este texto, porque yo mismo ni siquiera comprendo la dimensión del amor de Dios conmigo. Y para nosotros debe ser una urgencia rogar a Dios que nos muestre la dimensión del amor de Dios con nosotros. ¿Cómo es tu realidad con Dios? ¿Estás agradecido por tu peregrinaje con Él? No, no es nuestra realidad. Al igual que los creyentes a los que el apóstol Juan estaba escribiendo este evangelio, nosotros estamos necesitados de comprender el grado y la dimensión del amor de Dios, porque Dios nos sigue amando en medio de nuestro pecado, aún conociéndole. Dios sigue amándonos a pesar de que renegamos, aún por los procesos en los que en estos momentos estamos. Porque nuestra vida, a pesar de conocerle, no manifiesta confianza. Y nos quejamos. Y ahí es donde tenemos que predicarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra mundo tiene muchos significados en la Biblia. Para muchos ha sido como todas las personas.
Pero cuando vemos la palabra mundo, es que Juan quiere explicarle a los creyentes que no solamente Dios ama a los judíos, sino también va a amar a personas que nunca le conocieron y a gente de todo el mundo, a su pueblo que está en diferentes partes del mundo, a ese pueblo que Él ha elegido para poder amar. Pero la manera más hermosa en la que vemos aquí, esa de tal manera, es cuando podemos profundizar. ¿Por qué renegar de Dios es tan grave? ¿Por qué el amor de Dios soluciona la imposibilidad de perderse que promete también este mismo versículo? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para nosotros comprender por qué era tan grave que este pueblo renegara en medio del desierto, tenemos que entender por qué nosotros hemos sido creados. Si nosotros no comprendemos que nosotros somos creados por Dios, nosotros no vamos a comprender por qué es tan grave renegar de Dios, por qué es tan grave no creerle. J.I. Packer dice que el Evangelio comienza enseñándonos que nosotros como criaturas dependemos totalmente de Dios y que Él tiene el derecho absoluto sobre nosotros. Lo grave de una humanidad que desprecia a Dios, lo grave de cristianos que reniegan de Dios, lo grave de gente que ha conocido a Jesús, pero que no le cree realmente y no está asombrada en su amor, es que Dios los creó precisamente para vivir asombrados en su amor y que puedan vivir para su gloria. Ezequiel 18:4 dice el profeta Ezequiel, representando las palabras de Dios, diciendo: todas las almas son mías, pero tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Lo que está expresando Ezequiel es que todas las almas le pertenecen al Señor y por lo tanto todas las almas deberían vivir para agradarle, porque para eso nosotros fuimos creados. Miren lo que dice Deuteronomio 7:6, en donde Dios nos muestra cuál es el propósito de Dios al elegir un pueblo. Y cómo esto te dice a ti lo importante que es, cuál es nuestra actitud con Dios. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que dio a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano del faraón, del rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago de su misma cara, destruyéndolo. Y no le tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos de los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Dios está expresando en manos de sus textos más antiguos que su interés es tener un pueblo para su gloria, y por eso hay leyes para su pueblo, para que ese pueblo pueda agradecer de ser ese pueblo escogido no por bueno. No somos escogidos por hacer cosas buenas. El fundamento de la elección es el mismo amor de Dios a su propia gloria, y al final de esa elección es un amor también por nosotros. La única razón por la que Dios elige a un pueblo es porque Dios decidió amarlo soberanamente, no porque lo merecía. Y por eso debemos obedecerle, porque somos objeto de su amor. Por eso debemos de asombrarnos, porque no nos elige por nuestros méritos. Deuteronomio 10:12 dice: ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma.
Y por eso es tan importante que nosotros disfrutemos y vivamos conforme a lo que Dios desea, porque Dios nos creó para Él. Y sus leyes son una muestra en la que Dios pone en nuestro corazón y nos ayuda a vivir una vida para Él. Pero lo grave de todo esto es que nosotros hemos hecho todo lo opuesto. Dios nos creó para vivir para Él. Dios te creó para vivir para Él, para que ames su vida en ti, para que desees seguir sus mandamientos como el beneficio de un pueblo que Dios ha escogido para su gloria y para bendecirlo. Pero cuando vemos la frase, porque de tal manera, es porque el mismo pueblo que Dios ha elegido para sus propósitos es el pueblo que ha pecado peor. ¿Por qué peor? Porque aún siendo escogido, aún siendo llamado, reniega contra Él. Y en lugar de ser ese instrumento que Dios usa para mostrar su gloria, ese mismo pueblo es un pueblo que es usado para aún que la gente diga: Dios no existe, Dios no vale la pena, Dios no es un Dios real. El pecado es lo abominable, lo que Dios aborrece. Dios es muy limpio y Él no tiene ojos para ver el mal, no tiene ojos para ver el mal en su pueblo. Y aún la transgresión más pequeña de la ley de Dios nos hace culpables. Por eso el pueblo de Dios escuchaba de parte de Dios: el alma que pecare morirá, decía Ezequiel. Por eso la palabra de Dios dice: la paga del pecado es la muerte, porque Dios no nos creó para que anduviéramos haciendo cosas que a Él no le agradan. Entonces, cuando vemos de tal manera Dios nos amó, es porque Dios, a pesar de que ve en nosotros esa capacidad aún de conocerle, aún de venir a su iglesia y no gozarnos en su amor, no poder ni siquiera comprender la dimensión de su gracia, de tal manera Dios nos ama. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos pecar, no solamente haciendo lo malo, sino también siendo, por ejemplo, descarados haciendo lo malo. Y eso hace más grave la comprensión del pecado. Jeremías 44 dice que eso ofendía todavía más a Dios. Dice: así dice el Señor de los ejércitos: ustedes han visto toda la calamidad que ha traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y que hoy están en ruinas, y que en ellas no hay morador alguno a causa de la maldad que ellos cometieron para provocarme a ira, quemando constantemente sacrificios y sirviendo a otros dioses que no habían conocido, ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. Con todo les envié a todos mis siervos los profetas repetidas veces diciéndole: no hagan ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no escucharon ni prestaron atención para apartarse de su maldad, para dejar de quemar sacrificios a otros dioses. Entonces, una manera en la que el pecado todavía es más grave es cuando nosotros sabemos que tenemos idolatrías, pero aún así, aunque la Biblia nos advierte de decir: eso no está bien, por ahí no es donde tienes que enfocar tus amores, tus afectos, continuamos. Y ese descaro es lo que hace que el pecado sea más grave. Otra manera en la que el pecado es grave es con la permisidad. El profeta Habacuc, el capítulo 1 al 13, dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. El pueblo de Dios no solamente peca con su propio pecado, sino que también peca cuando ve que otros están abusando de una persona que es justa y no hace nada. Y el pecado se vuelve más grave. Y por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros comprendemos la dimensión del amor de Dios y por qué el amor de Dios es tan grande, nosotros comprendemos que no solamente nosotros estamos pecando en la intimidad. Con nuestro pecado nosotros desafiamos a Dios descaradamente. Con nuestro pecado el mundo es gobernado por la indiferencia. Al pueblo de Dios no le importa si se está haciendo justicia o no alrededor suyo. Y por eso Juan dice:
Porque de tal manera, Dios, ustedes tienen que recordar que de tal manera Dios los ha amado, que aún ustedes, conociendo a Jesús, ustedes siguen desafiando a Dios. No hay nada más hermoso que hoy conocer el amor de Dios, al darte cuenta que hoy, tal vez mientras cantábamos, con nuestra idolatría estábamos desafiando a Dios. En el momento en el que dijimos que era el momento de arrepentimiento, tal vez no había arrepentimiento. Y eso lo único que hace es desafiar a Dios. A tu alrededor, en tu trabajo, en tu propia vida, ves las injusticias y te quedas callado porque nadie habla. Y eso todavía hace más grave, porque Dios nos compró para su gloria. Y el mundo sigue haciendo todo lo opuesto a Dios y los justos no hacen nada. Y por eso nosotros necesitamos comprender que de tal manera amó Dios al mundo, que aunque su pueblo le ha conocido, sigue desafiándole, aunque su pueblo le ha conocido, sigue indiferente ante el mal a su alrededor. Apocalipsis 21:27 dice: jamás entrará en ella nada inmundo, hablando de la ciudad de Dios, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estas son palabras tremendas cuando tenemos en cuenta que están escritas en el libro de un Dios sumamente misericordioso. Tenemos un Dios sumamente lleno de gracia, pero su conclusión en el último capítulo de Apocalipsis es que en su ciudad santa no entrará nada inmundo. Entonces, ¿cómo nosotros entramos? ¿Cómo nosotros podemos entrar a la ciudad santa, el Dios santo, el que no tolera ni siquiera ver el mal en su reino? ¿Cómo es posible? Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Procura asombrarte por el grado y el objeto del amor de Dios, y eso te llevará a vivir y a disfrutar de la vida eterna en Cristo ahora. La razón por la que nosotros deberíamos asombrarnos del gran amor de Dios es porque mientras estamos sentados aquí estamos desafiando el amor de Dios y su gracia. El versículo 16, la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la manera de expresar la dimensión del amor de Dios es que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa que dio a su Hijo? Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué significa que Él puso su vida? Porque nosotros no teníamos una vida que valiera la pena para ser aceptada. Ninguno de nosotros merece estar delante de la presencia de Dios y ser aceptado como su hijo y como su pueblo. Ninguno. Porque ni siquiera conociéndole nos aferramos a su amor para vivir como ese pueblo que Dios escogió para mostrar su gloria. Si nosotros fuéramos ese pueblo, Cali, nuestras familias, nuestro trabajo verían la gloria de Dios. Pero nosotros necesitamos dimensionar que de tal manera amó Dios al mundo que ni siquiera ese pueblo que le conoce es objeto de su amor por sus obras, sino que es objeto de su amor porque Dios dio su vida en nuestra vida para que sea el Hijo que Él ama como su Hijo unigénito, el objeto de su amor. Y estando Cristo por fe en nuestra vida, entonces somos amados sin merecerlo. Hasta hoy, aunque vengas, aunque te hayas arrepentido, aunque hayas hecho muchas cosas para confiar en Dios, no has hecho ni un milímetro, y yo tampoco he hecho ni un milímetro de mérito para ser amado por Dios. Pero lo que Dios quiere decirle a los creyentes a través del profeta, a través del apóstol Juan, y lo que quiere decirte a ti y a mí, es que de tal manera Dios amó, de tal manera Dios ha amado a su pueblo, que ha puesto su vida por nosotros, porque nuestra vida no merecía ser amada.
Y Él sigue poniendo su vida. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún que nuestro pecado estaba presente, aún que nuestro pecado sigue siendo partícipe de nuestras vidas, el designio de Dios no solamente fuera que nosotros creyéramos en Él, sino que nos admiráramos de la grandeza de su amor cada día. Porque no solamente Dios ha puesto su vida y la vida de Cristo para poder ser aceptado, sino que cada día que tú te levantas, Cristo tiene que estar igual que de presente en tu vida como el día en que te arrepentiste, porque si no, ese mismo día estarías derecho al infierno. Pero la dimensión del amor de Dios en Cristo es que Él ha puesto su vida en tu vida si has creído en Él. Y tiene que haber asombro por eso. Versículo 16 termina diciendo, para que todo aquel que en Él cree, y la palabra cree hace referencia de una obra pasada, pero también hace referencia a un Cristo que sigue viviendo. Nosotros no estamos poniendo la confianza solamente en lo que pasó, sino que nuestra confianza está puesta en el Cristo que murió por nosotros, pero que hoy sigue vivo. Tenemos que poner nuestra confianza en aquel que sigue vivo, efectuando ese sacrificio hoy para nosotros. Porque ¿quiénes son los que creen entonces? Juan 1, versículo 12 al 13, pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Lo que nos enseña Juan 3:16 es que Dios muere por un pueblo que Él mismo le ha dado la capacidad de nacer de nuevo por voluntad de Dios, para confiar y asombrarse en el amor de Dios, dando a su Hijo, para que hoy nosotros podamos entender que ese asombro nos transforma. Cristo es el medio por el cual Dios cumple todos los propósitos de su gracia. Dios a través de Cristo nos muestra que solo Cristo y solo Cristo es el que efectúa la obra en los creyentes para que viva una vida para su gloria. Versículo 16 dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él revierte una condenación que ya teníamos, era nuestra. Todos aquellos que no se asombraron en el amor de Dios desde el principio ya habían sido condenados. Y Él revierte esa condenación entregando a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna, en lugar de perdernos. Y esa palabra perdernos hace referencia a un mundo que ya ha sido condenado porque definitivamente está pecando todo el tiempo. Y Dios no va a aceptar en su ciudad santa a esas personas. Solamente la entrega de su vida en la vida de los pecadores puede salvarnos. Juan 4:10, primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Es tan claro, mis hermanos? No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así que comprender la dimensión del amor de Dios es comprender que aún hoy nosotros estamos necesitados de que Cristo en nosotros sea el que nos reemplace delante de un Dios justo. Y esto es gratuito. Y esa es la profecía de los profetas. Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo que estaba diciendo el profeta Isaías es que en la ciudad de Dios, por gracia, nosotros vamos a poder comprar. Por gracia nosotros somos merecedores de las bendiciones de Dios. Así que la dimensión del amor de Dios es que nunca, jamás sobre la faz de la tierra, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa cuántas veces te arrepientas, nunca vas a merecer el amor de Dios. Pero de tal manera Dios nos ha amado, de tal manera Dios ama a su pueblo, que da a su Hijo para que nosotros podamos ser el objeto de su amor aún sin merecerlo, y que su amor nos transforme. Juan tenía el propósito de explicar a los judíos a través de la historia pasada que no cometieran el mismo error
de no confiar en cómo el amor de Dios es lo mejor que ellos pueden tener. Si tenemos un Dios que ha decidido entregar a su Hijo solamente para que nosotros seamos el objeto de su amor, entonces tenemos lo más seguro sobre la faz de la tierra, y es un Dios que está haciendo todo lo posible por amarnos a pesar de nosotros. Así que procura asombrarte por el grado y la dimensión del amor de Dios a través de Cristo. Y eso te va a llevar a vivir y disfrutar de la vida eterna en Cristo ahora. Procura evaluar tu asombro por el amor de Dios en Cristo. Procura pensar en cuánto Dios ha amado a su pueblo para entregar a su Hijo en muerte maldita para que ellos puedan ser amados, para que puedas ser amado. Procura conocer más del amor de Dios. Procura pensar en el nivel de tu desobediencia. Procura pensar en la dimensión de tu pecado cada día, para que también pienses en la dimensión del amor de Dios a pesar de eso. Procura pensar que tus actos no solamente son errores, sino son formas en las que tú estás adorando a otros dioses, a otros ídolos y otros deseos que no son Dios, y que eso es repugnante delante de los ojos de Dios. Pero a pesar de eso, Dios ha puesto su Hijo para amar a personas que aún siguen adorando a otros dioses. El amor de Dios, a pesar de la desobediencia humana, debe ser el centro de tu fe. A pesar de tu desobediencia, cada vez que te equivoques, lo único que debe estar en tu mente es que eso ofende a Dios, pero que a pesar de eso Dios te ha amado en Cristo, si has confiado en Él. El amor de Dios por ti, por lo tanto, debe impulsarte para vivir por Él y para Él. El Señor no quiere que los creyentes actuales repitan la misma historia de duda. Y por eso la duda y el renegar contra Dios es tan importante que lo tengamos en la mira y que sea realmente el amor de Dios el que nos cautive. El pecado sin arrepentimiento genuino debe salir a la luz y debe haber una confianza absoluta en el amor de Dios a pesar de nosotros. La fuente y el origen de toda gracia y salvación que nos es brindada es el amor inefable de Dios a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, a pesar de lo que eran. Thomas Merton escribió: si nos preguntamos por qué dio tanta importancia a una criatura que no tiene ningún valor, creada al principio del polvo de la tierra para luego caer en la deshonra y no poder serle de ninguna utilidad, tenemos aquí la respuesta: porque nos amó. Si continuamos preguntándonos, pero ¿por qué nos amó?, no tenemos otra respuesta más que porque nos amó. Porque no podemos ir más allá del origen de las cosas. Y Moisés por eso expresaba la misma razón: no por ser ustedes más que todos los pueblos, Dios ha querido, Jehová, y los ha escogido, pues ustedes eran el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó. Es decir, en pocas palabras, Dios te amó porque te amó. Él decidió amar. Y no hay otra razón. Y no podemos hacer nada para que podamos ser más amados por Dios. Y ese debe ser el objeto de nuestro asombro. Simplemente disfrutar las cascadas inmensas de la gracia de Dios, que siguen amando a un pecador como yo, como tú. Y quiero decirte y enfocarme en esto, mis hermanos: Satanás, el diablo, tiene como objetivo principal minar tu confianza en el amor y la bondad de Dios. Lo que el diablo quiere es que tú no confíes en el amor de Dios. El plan del diablo en el Edén fue decirle a Eva: Dios no te ama lo suficiente, por eso te ha prohibido de esta manera. Ese era el mensaje entre líneas. Con que Dios te dijo que no comieras. Lo que Él no quiere es que sean como Él. Lo que Dios está mostrándonos a través de Juan es que cuando nosotros meditamos en el amor de Dios,
Estamos haciendo la batalla más importante en nuestra espiritualidad, porque cuando confiamos en que a pesar de nosotros, Dios nos amó y nos ama a pesar de nuestros pecados, tenemos profunda confianza en un Dios que nos seguirá amando en el futuro, que nos dará lo mejor porque nos ama, que su camino es bondadoso, que sus propósitos son mejores que los nuestros, porque Él nos ama, porque solamente Él es bueno, porque solamente Él sabe dar lo mejor, porque Él es bueno y es bondadoso. Su amor te sostendrá, su amor será suficiente en la soledad, su amor será suficiente en tu debilidad, su amor es el único objeto de tu fe, el amor de Dios por su pueblo. Necesitamos mantenernos distanciados de lo que Dios aborrece, porque cuando nosotros nos enfocamos en otra cosa que no sea el amor de Dios por nosotros a través de Cristo, tenemos pensamientos bajos de su bondad. Empezamos a creer que hay bondad en el pecado. Empezamos a creer que hay bondad en nuestros propios planes, pero no es cierto, porque solamente Dios puede amar a pecadores así. Nada más puede hacerlo. No podemos eludir la tentación, mis hermanos, si nosotros no estamos constantemente pensando en que de tal manera amó Dios al mundo, que me amó a pesar de mi realidad, renegando, a pesar de mi falta de fe, a pesar de mi falta de confianza, a pesar de mi falta de pasión por buscarle, a pesar de mi falta de deseo de venir a adorarle cada domingo. Por su amor y por su gracia, Dios me ha amado y su bondad es suficiente. Entonces, esa bondad debe ser el objeto de todas mis fuerzas, de toda mi fe. Su palabra debe ser la que me habla de su amor. Y una pregunta clave debería haber en nuestro corazón y en nuestra mente: ¿qué pasaría si tuviéramos pensamientos más elevados de su bondad? Pensamientos más elevados del grado, de la dimensión de su bondad. Por algo Pablo oraba y le pedía a los creyentes: oren para que puedan comprender la dimensión, la profundidad de las riquezas del amor que hay en Cristo. Tenemos que rogar y pedirle: Dios, permíteme navegar, permíteme entender la dimensión de cuánto me has amado siendo yo un pecador. Y eso nos sostendrá, y eso nos llevará poco a poco al siguiente puerto. Así que, primer punto, la dimensión del amor de Dios. Y siendo los más cortos, el segundo punto es: hay un informe de tu salvación, el objeto de la salvación. El segundo punto está en el versículo 17 al 19. Dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Mis hermanos, este texto ya es muy claro, comprendiendo que la dimensión del amor de Dios es que Dios ha amado a un pueblo que reniega de Él. Dios ama a una iglesia aún insignificante. Dios ama a un pueblo que no decide vivir para su gloria. Lo único que Dios exige como una muestra o como un requisito para ser aceptado es creer en Jesús, como aquel que reemplaza a un pueblo que no podía vivir para sus propósitos. Y por eso el versículo 18 dice: el que cree en Él no es condenado, porque Jesús lo que entra a hacer es a reemplazarte a ti, a reemplazarme a mí en nuestra realidad. Nuestra realidad es que somos ese pueblo que reniega y necesitamos un reemplazo. Nunca jamás podremos ser suficientes. Jesús nos reemplaza. Así que cuando creemos en que Jesús en la cruz es nuestro reemplazo por nuestro pecado, pero también su vida y su resurrección, ese reemplazo de nuestra vida, entonces nosotros ya no somos condenados, porque a quien Dios ve es a Cristo en nosotros. Gálatas 2:16 nos lo explica muy bien. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que las obras de la ley nadie será justificado. Nunca vamos a poder hacer algo para ser aceptados delante de Dios. Así que Dios decide entregarle a todos los que hayan puesto la confianza en Jesús
los méritos de Cristo. La vida perfecta de Cristo es depositada en la vida de pecadores como tú y como yo, para que seamos vistos delante de Dios como lo suficientemente aprobados y justos como Cristo lo fue. Y eso es todo lo que necesitamos. Pero el versículo 18 es uno de los versículos más contundentes, que muchos de los evangelistas esperanzadores que solamente están predicando de que de tal manera amó Dios al mundo para que no se pierda, y entonces solamente tenemos que creer. El versículo 18 dice: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este texto es como un baldado de agua fría para la evangelización light, porque nos permite entender que ese creer en Jesús no solamente es creer en la existencia, sino creer realmente en que estoy tan depravado que mi única esperanza es confiar en el Cristo crucificado por mis pecados. Es un reconocimiento de mi pecado, es un reconocimiento aún de que yo sé que existió un Dios, pero mi voluntad es actuar en contra de Él, y yo necesito ser reemplazado porque no hay esperanza para ti y para mí. Solamente Cristo en nosotros es la esperanza de poder ser cambiados. El que no cree entonces en Jesús como su intercambio ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y una manera, mis hermanos, en las que las personas se están condenando a sí mismas, según el versículo 18, que no creen y ya han sido condenados, es que creen a su manera. Y aquí yo quiero hacer un profundo énfasis, porque creer a mi manera no es creer. Creer a mi manera no es creer. Otra manera de no creer en Jesús es buscarlo para beneficios personales. Cuando nosotros creemos que buscamos a Dios para nuestros beneficios personales y solamente para obtener consolación, eso no es creer en un Cristo verdadero. Porque lo que hemos hablado en el texto anterior es que la razón por la que nosotros nos podemos asombrar del amor de Dios es porque cuando Dios creó un pueblo para su gloria, ese pueblo hizo todo lo opuesto. Entonces el propósito de la salvación no son mis beneficios. Lo que vemos en el texto bíblico es que el propósito de la salvación es revertir ese pueblo que reniega y convertir a través de la obra de Cristo un pueblo agradecido y asombrado por el amor de Dios. Y eso es todo lo que Dios quiere con nuestra vida cristiana. Nos asombremos de su amor. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y buscamos a Dios por asombrarnos solamente por lo que Él nos brinda, sus milagros, la economía, el arreglo del matrimonio, nuestros propios intereses personales, entonces la salvación ya no tiene propósitos bíblicos. Entonces la salvación se convierte en una manipulación del ser humano a Dios. Y nosotros necesitamos ver si nosotros estamos creyendo a nuestra manera, porque cuando creemos realmente y estamos asombrados realmente en el amor de Dios, nosotros estamos confiados en que si no es aferrándonos en el amor de Cristo, entonces nosotros vamos a desconfiar de la bondad de Dios y vamos a vivir a nuestra manera. Por lo tanto, cuando nosotros estamos asombrados del amor de Cristo por nosotros pecadores, vivimos una vida para su gloria. Vivimos una vida que demuestra que está agradecido. Por eso el versículo 19: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces el versículo 19 es el perfecto complemento para ayudarnos a entender que si tú estás asombrado por el amor de Dios, tus acciones deben ser coherentes a ese asombro. El versículo 19 nos está diciendo que el juicio es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Lo que está expresando aquí Juan es que no se trata solamente de decir yo creo en Dios, sino que cuando yo realmente he confiado en Jesús como aquel que me ha amado a pesar de mí, como aquel que me ha reemplazado, entonces esa es mi luz. Y yo amo esa luz. Yo amo ese amor, yo amo todo lo que tiene que ver con esa gracia que Dios me ha dado a través de Cristo.
y empiezo a vivir coherente a esa luz. Empiezo a ser modificado por la gracia que tengo en Cristo. Sé que he sido perdonado por gracia y sé que ha sido costoso que Dios me mire con amor porque Cristo tuvo que morir por mis pecados. Entonces yo empiezo a aborrecer todo lo que me aleja de la comprensión de ese amor. Y mi vida, por la comprensión del Evangelio, es transformada. Es por eso que despreciar el Evangelio, según Thomas Boston en su escritura acerca de la noticia del Evangelio, es despreciar el único medio para la salvación. Por lo tanto, sepa, amigo, que su vida depende de una comprensión real del Evangelio y que no hay otra salvación fuera de aceptar el informe del Evangelio. Y lo que dice el informe del Evangelio es que hay una dimensión del amor de Dios. A causa de nuestro pecado, el amor de Dios es mucho más grande y asombroso. Pero también el objeto del amor de Dios ha sido un pueblo que, a pesar de que no le ama, Dios decidió entregarse por él. El primer problema de la ira de Dios con nosotros y la condenación es nuestra necesidad de restaurar nuestra relación con Él. Lo primero que hace el amor de Dios es que nosotros nos acercamos a la luz porque estamos agradecidos de conocerle y conocer su amor. No es solamente lamentarse y sentir remordimiento de cosas que necesito cambiar, hacer resoluciones, religiosidad, venir a la iglesia, sino que yo estoy experimentando una relación con ese amor. Estoy orgulloso del amor que estoy experimentando en Cristo. Así que, ¿cómo estás creyendo? Debería ser una pregunta. ¿Cómo estás creyendo? Como dice la Biblia, procurando asombrarte por el grado del amor. Lo que quería Juan era que las personas que estaban depositando su confianza en Jesús pudieran ver la dimensión del amor de Cristo y el objeto del amor de Cristo, que eran ellos, y sentirse privilegiados y que eso transformara su vida. Así que si eso no es el objeto de tu vida cristiana y tal vez se ha convertido en la culpa por no cumplir o simplemente olvidar la dimensión del amor de Dios y no te estás asombrando primeramente de tu pecado para asombrarte de la dimensión del amor de Dios, hoy procura asombrarte por el grado y el objeto del amor de Dios que te lleva a vivir y disfrutar la vida eterna en Cristo ahora. Así que por último y como un sello de este tiempo hay un informe de tu realidad. Este texto lo único que hace es exponer tu propio corazón, una verdad a la cual no puedes escapar. El capítulo 3, en el versículo 21 al 22, dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El propósito de finalizar la comprensión del amor de Dios es que las personas que habían puesto su confianza en Jesús pudieran darse cuenta que su vida es un reflejo de si ellos están yendo a la luz del amor de Dios o no. Necesitas ver que hay un informe de tu realidad. El Evangelio habla de cuál es tu realidad. Si hay una buena comprensión del amor de Dios, si estás asombrado por el amor de Dios, entonces tú estás deseoso de ir a la luz. Tú, todo lo que tenga que ver con el amor de Dios, vas a estar de primero. Si el amor de Dios es lo que está cautivando tu conciencia, entonces tú vas a perseguir y practicar la verdad. Vas a buscar más de la luz, aunque esas acciones que iluminen la luz sean manifestadas, aunque puedas ver más de tu pecado. Pero cuando nosotros no estamos amando la luz que representa el amor de Dios por su pueblo pecador, no nos interesa venir a la luz, no nos interesa buscarle, no nos interesa que nuestras acciones sean expuestas, evadimos las conversaciones difíciles, no queremos comprometernos, preferimos seguir en las tinieblas del estándar medio, en donde una asistencia gradual y una conciencia que te dice tú sí crees en Dios es suficiente
pero tus obras niegan la evidencia de que tu conciencia y tu vida realmente está cautivada por el amor de Dios. La hermosura de este mensaje es que siempre el fundamento de la relación con Dios es que de tal manera Dios amó. El amor de Dios nos sostiene y por eso no podemos tener miedo de venir a la luz, de exponer nuestras vidas y de procurar asombrarnos por el grado del amor de Dios, porque el objeto del amor de Dios han sido pecadores, como tú, como yo. Y por eso una aplicación práctica para el día de hoy es que si Dios es la luz y es por su amor que podemos ir a ella, entonces nosotros necesitamos urgentemente proponernos conocer las dimensiones del amor de Dios. Preguntarnos qué dice nuestra iglesia acerca de la manera en la que nosotros estamos comprendiendo el amor. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra vida, acerca de nuestra conducta? ¿Qué diría Dios de los pensamientos que tuviste esta semana? De la manera en la que piensas acerca de Dios mismo, de la relación que estás llevando con Él y la obra que ha hecho por ti. Diría que tú eres de esas personas que vienen a la luz para que sus acciones sean manifestadas. Aún el más pecador del pueblo de Dios, cuando viene arrepentido, está mostrando cuánto entiende el amor de Dios. Pero cuando pecas y te quedas en las tinieblas, cuando no hay arrepentimiento, es porque no has comprendido la dimensión del amor de Dios. Y es necesario que comprendamos que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la razón por la que Dios dio a su Hijo unigénito es porque estábamos totalmente condenados y perdidos. Y es necesario que cada día nosotros podamos comprender que necesitamos ir a la luz del amor de Dios para poder ser transformados. Si no estamos dimensionando a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de tiempos con Él, acerca de la dimensión del amor de Dios, nosotros no vamos a poder sobrevivir ante la tentación, porque la tentación siempre te va a decir: aquí hay muchos mejores beneficios. El diablo va siempre a hacerte creer que esperar en Dios no es bueno. El diablo te va a decir: Dios no es tan bueno como para proveerte, Dios no es tan bueno como para Él sostenerte, Dios no es tan bueno como para darte a alguien, Dios no es tan bueno. Pero la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. También el apóstol Pablo decía que si el Señor mismo nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Meditar en la dimensión del amor de Dios hoy te transforma para elegir vivir en su amor, en lugar de confiar en amores pasajeros, en amores falsos, que lo único que te llevan es a la condenación. Hoy quiero que oremos y que podamos rogarle al Señor que realmente podamos asombrarnos en su amor, que podamos conocer la profundidad de nuestro pecado para meditar en la profundidad, la dimensión, la anchura del amor de Dios mientras preparamos la primera canción que cantamos en el tiempo de oración. Quiero que oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu amor no se muestra porque nosotros seamos buenos. Señor, gracias porque los buenos no son los que van al cielo. Señor, gracias porque por hacer cosas buenas tú no nos amas más, porque realmente ninguna de nuestras obras es buena. Así que yo quiero rogarte en esta mañana que nos ayudes a entender la dimensión del amor que diste a través de Cristo, al comprender a quienes amaste, al comprender el objeto del amor. Tú amaste a pecadores, enemigos tuyos. Amaste a gente que habías creado para tus propósitos, pero que vivió totalmente en oposición hacia ti. Señor, gracias por el Evangelio, porque nos recuerda que tu carácter es un carácter santo. Y tú solamente podías amar
a un pueblo perfecto, pero no lo somos. Y por eso diste a tu Hijo, para que pudiéramos ser amados en su perfección. Sus méritos son nuestros por gracia, y ahora tú eres nuestro Padre y nos has adoptado solamente por el amor que tienes hacia tu Hijo perfecto y porque nos amaste en medio de nuestras tinieblas y nuestra oscuridad. Por eso en este momento yo quiero rogarte ahí donde tú estás y pienses si tú estás creyendo en Dios a tu manera, si solamente buscas a Dios por tus beneficios, o si realmente estás dispuesto a ser ese pueblo que fue creado para su gloria y que camina en la luz, porque valora el amor de un Dios que ha entregado todo para poder adoptarnos. Señor, necesitamos que tu palabra nos ayude a comprender la dimensión de tu amor. Y te oramos y te rogamos, por favor, Dios, por amor a tu nombre, revélanos en tu palabra, en la iglesia, ayúdanos a compartir acerca de tu amor, Señor, y que tu amor reine, Señor, en nuestros corazones, y que podamos decir así como Pablo: tu amor me constriñe, tu amor me impulsa, tu amor me saca de mi zona de confort, a proclamar más de tu amor a gente que no lo merece, así como nosotros, Señor. Llévanos a ser ese pueblo que, impulsado por tu amor, proclama de tu gracia, de tu favor para con los que no lo merecen. Gracias por la manera y la dimensión de tu amor, y gracias porque nos hiciste objeto de tu amor sin merecerlo, Señor. Te adoramos.